Olá, bem-vindos a todos. Muito gusto tener usted acá. Eu sou Daniel, muito gusto. Hoy voy a compartir con ustedes el volumen 4 de Procurement, ¿está bien? Con algunas tareas apenas para hacer solicitudes en la aplicación, pero no voy a hacer la parte de parametrización. Perfecto. Estes são links onde pode ter mais detalhes para esta charla, está bem? O que eu vou compartilhar acá são pontos de purchasing e self-service procurement, está bem? Como fazer uma requisição, como gerar uma ordem de compra, a parte de negociação e também supplier qualification, está bem? Vou ingressar na aplicação. Ponto 1, cómo hacer una requisición de compras. Después de hecho toda la parametrización que compartí con ustedes, en especial acá hay un pequeño resumen de lo que podría o que necesita tener para hacer la parametrización. Un pequeño resumen, ¿está bien? De las tareas que necesita tener hecha para que possa seguir adelante com a geração de testeos, ¿está bien? Entonces, estos son algunos puntos que necesita tener hecho en la aplicación. Una vez hecho, por ejemplo, si quiero generar una Purchase Requisition, me voy acá en Procurement, después en Requisition, acá está. Antes de ingresar con este contenido, recuerda que necesito hacer la configuración en esta carpeta o en esta pestaña, ¿está bien? Tengo que completar estos datos de la BU que estoy haciendo y también de la clave contable que voy a seguir adelante, ¿perfecto? Una vez hecho está acá, ya tengo un artículo registrado en Inventory. Entonces me voy acá, Enter Requisition, y acá voy a hacer una solicitud. ¿Qué pasa con esto? Acá é a pantalla de Self-Service Requisition, ou seja, eu vou fazer solicitudes, mas não vou fazer uma compra. Estou fazendo solicitudes e várias pessoas, vários departamentos vão ser o mesmo. Então, mira que irá te passar acá. Vou fazer acá uma solicitud de um artículo que se chama Classificador com Ferragens. Está vendo? Vou fazer uma solicitud de 10. 5,70. ¿Está bien? Entonces voy a hacer la solicitud acá. No voy a completar datos de proveedores, de agreement. Si tengo un agreement, o sea, un acuerdo hecho, sí, podría ser una solicitud acá. ¿Está bien? Pero de una forma general, voy a hacer la solicitud. Voy a agregar este contenido acá. Está hecho. Si quiero chequear está certo. Acá hay una foto de este contenido que estoy haciendo una solicitud. ¿Sabe? Entonces, acá tengo estos detalles. Ok, está bien. Después de hecho está acá, voy a hacer un submit. Con esto acá hecho, me genera un archivo que voy a descargar ahora. Dame un minuto.
Está me compartiendo el archivo, no hay problema. Pero acá ya está hecha la aprobación de este contenido. ¿Está bien? Entonces, por requisición, acá está hecho. Pero, ¿dónde está esta requisición? Porque ainda no se generó una purchase order. Entonces, voy a volver acá. Acá estão haciendo algum tipo de cambio en este entorno, por eso que hay dos purchase requisitions, ¿está bien? Pero en proyecto que por hacer, apenas uno. Yo tengo acá purchase orders, entonces punto 2. La generación de una orden de compra se pasa acá. Voy a ingresar acá. El archivo que generé voy a compartir con ustedes. Dame un minuto, apenas para que comprendan qué archivo fue generado. Este es el contenido de solicitud que generé, ¿está bien? Como un cuaderno, ¿está bien? Como un cuaderno. Entonces, estoy acá en la pantalla de Purchase Order. Acá hay un dashboard que puede tener detalles sobre contenidos que fueron hechos. Por ejemplo, tengo dos requisition lines acá hechas, ¿sabes? Entonces, se me for acá, chequear acá Process Requisition, voy a tener un resumen de todas las solicitudes hechas en Requisition. Entonces, estos departamentos van a hacer solicitudes y las personas de compra van a ser un grupado sobre este contenido acá para hacer una solicitud de compras, porque usted conoce la cantidad. Cuanto mayor la cantidad que tengo, mejor el precio que puedo hacer solicitudes para una orden de compra. ¿Perfecto? Hay una diferencia de hacer una compra para un paquete o para 100 paquetes, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero hacer acá? Voy a hacer la solicitud, voy a generar una orden de compra, voy a marcar todos esses contenidos acá, add to document builder, ou seja, voy a generar una orden de compra. Entonces, voy a generar por 20 la cantidad, ¿está bien? Está me preguntando, ¿qué quiere hacer? ¿Una nueva, una que ya tengo o una negociación? Negociación vamos a hacer un poquito más adelante. Voy a generar una orden de compras. Acá no es obligatorio porque no estoy haciendo un acuerdo. Una purchase order me pregunta quién es el proveedor. Entonces voy a hacer una consulta sobre un proveedor que tengo acá, que se llama Calunga. Calunga es un proveedor en Brasil conocido por tener varios artículos para oficinas. ¿Está bien? Entonces tengo acá un OK. Entonces irá capturar este contenido de la solicitud. Acá tengo un resumen de todo este contenido y voy a generar un create. Entonces me toma la solicitud que fue hecha de requisiciones y me genera una orden de compras. ¿Está bien? Eso se puede hacer, van a ser divisiones, por ejemplo, solamente personas que hacen compras de computadoras, solamente personas que hacen compras de pluma, solamente personas que entonces podría tener este tipo de división. Acá está generada la orden de compra número 2. Hay estos detalles, contenidos, líneas acá. Entonces, por ser el mismo artículo, se generó un grupado de detalles acá. Voy a hacer. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la cabecera con las informaciones del proveedor y las informaciones de la business unit que está haciendo la solicitud. ¿Está bien?
Después tengo duas pestañas acá que se llama Terms and Not and Attached. Acá voy a poner las condiciones de pago que voy a tener, otros detalles más. Y acá en líneas voy a abrir con esta opción. Tengo un detalle de la cantidad, de la unidad. Acá la Organization Inventory está hecha. ¿Qué más tengo acá? Acá se puede hacer también el match. Two-way, three-way. ¿Saben? Entonces voy a salir acá y compartir este detalle por esta pestaña o esta carpeta que se llama Lines. Entonces voy a venir acá, View, Column, Show All, para mirar todo el contenido, ¿está bien? Una vez hecho esto, me voy acá para la derecha, confirmar algunos datos, ¿está bien? Entonces voy acá, estoy chequeando estos contenidos, está bien, Show, perfecto. Ok. Sí, product goods. Perfecto. Entonces, acá no tengo detalles para ingresar con otros tipos de contenido. Acá está bien. Sí, es lo mismo, ¿está bien? No tengo más detalles acá. Una vez confirmado está acá, hay una segunda pestaña que se llama Schedules. Entonces, voy a hacer el mismo. Voy a hacer acá, Show All. Irá compartir acá estes detalles. Schedule 1, Schedule 2, porque dos departamentos hicieron la solicitud, ¿está bien? Estes dos contenidos son expenses, no son inventory. Standard receipt. Two ways. Para Brasil, por ejemplo, necesitamos tener acá three-way, que es la recepción de la orden de compra con la recepción de la factura, con la recepción física del artículo y después la asignación con la factura. En algunos otros países pueden necesitar apenas tener la orden de compra con la factura. Entonces, two-way, ¿está bien? Por eso que me pregunta acá si es por order o receipt. Para nosotros en Brasil, receipt. Para ustedes puede ser order, ¿está bien? Tenho la clave contable acá que voy a utilizar. Hay que recordar que debe ser hecha también Transaction Accounting Builder para hacer la derivación de la clave contable, como en este ejemplo acá, generando facturas para un item expense, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, hay una regla para seguir adelante con este contenido. Acá está bien, no tengo más detalles también. Y hay una tercera pestaña o carpeta, Distribution, donde también voy a tener algunos detalles, el mismo, column show all, para completar datos. Mira, que este contenido de PO Accrual me tomó de la regla de mapping que foi hecha en Transaction Accounting Builder para este tipo de transacción. Entonces, hay un mapeo que tiene que hacer antes de seguir adelante haciendo testeos de pruebas en compras. ¿Listo? Ok, una vez completado todo este contenido, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un submit. Entonces, estoy generando una purchase order. Hay un flujo de aprobación que va a ser reglas para hacer este monto acima de, no sé, $1,000 irá para una persona,
para 2 personas, irá hacer la división por departamento. Entonces, hay un flujo de aprobación para generar este tipo de contenido. Acá en este entorno, preparé el flujo de aprobación para que no importa el monto ni el contenido, se queda aprobado. ¿Está bien? Entonces, intentar hacer una consulta, entonces, voy a intentar hacer un refresh acá. Yo tengo una order acá, pending approval. Ok. Listo. Entonces ya tengo acá. Se fuera a chequear o que tengo en abierto con respecto a órdenes de compra. Posso hacer una consulta acá. Entonces tengo acá la orden número 2, por ejemplo. Se generó el contenido de 10 líneas para el proveedor Calunga. Está bien. Entonces acá el status está como abierto, o sea, estoy aguardando la recepción de la mercancía de estos artículos, está bien, para hacer el match acá. ¿Listo? Este es el punto 2. Si quiero hacer una negociación, entonces me voy acá y voy a generar como que una cotización sobre este contenido, plumas que sea. En este caso son carpetas, ¿no? Entonces voy a generar acá, negotiation, create negotiation. Y acá irá me preguntar qué tipo de negotiation quiero tener. Requisition for quotation, requisition for information, requisition for purchasing or price. A ver. Entonces voy a hacer esta acá. ¿Qué tipo de estilo de negociación quiero tener? Puede tener varios estilos para hacer detalles acá en los próximos pasos que voy a compartir con usted. Voy a poner acá los servicios, pero requisition for quotation, por ejemplo, y voy a hacer una solicitud de equipamientos que no sean clínicos. La salida está me preguntando, ¿qué quiere hacer después de hecho esta acá? ¿Quiere generar una blanket purchase agreement? Este es como un paraguas, ¿está bien? Entonces voy a tener este contrato hecho y en este paraguas voy haciendo las solicitudes de este contenido para toda la oficina hasta que el monto de este agreement, de este acuerdo, se quede igual a 0, ¿está bien? Ou, se quero hacer uma purchase order, vou generar uma purchase e vou hacer uma criação. Então, vou fazer a definição. Seguro que estes templates acá, há que volver a parametrização, a configuração, para completar os dados e ter mais detalhes para cada tipo de negotiation que for a ter, criar um template próprio para ser este tipo, tá vendo? Quero criar um template para serviços, quero criar um template apenas para artículos e assim por diante, está bem? Então, o que tenho acá? Mira, eu tenho 7 pontos para completar estes dados. Como já tomei um exemplo de um equipamento, então acá há uma carta de apresentação, ¿sí? Compartilho com o provedor o que necessito, quem sou, o reto que vou ter acá. Entonces, todo este contenido puede tener un template hecho. Entonces, en punto 1, cover page, una introducción, una presentación, quién soy y qué necesito con esta requisition for quotation.
Me voy acá para punto 2. Acá en Insert Variables, posso poner como algunas strings para poner el nombre del proveedor, la fecha y otros contenidos más en ese texto para no se quedar tan estándar. Posso hacer alguna coisa mais personalizada, por exemplo. ¿Sabe? Punto 2. Uma visão geral do que necessito. Então, acá há detalhes por estas pestañas e acá abaixo o contenido. Então, vou acá por partes. Uma introdução. Vou manter esto que está acá. Quando necessito deste, vou pôr acá mañana. Acá há uma diferença. Mira. A programação. Como tenho acá hecho um preview e quando vou cerrar este contenido. Então, suponga, estou generando hoje. Há que ser uma fecha depois. Então, vou generar hasta mañana. Vou fazer o cierre em 13. E acá uma open date a partir de 13 com acá quando vou abrir este tipo de negociação e fazer award date, ou seja, a premiação deste conteúdo para o provedor. Então, vou pôr hasta 14. Então, acá há definições de fecha por la generação de la negociação, generações de fecha para hacer el cierre desta negociação, generação de fecha para hacer la evaluação desta negociação e la fecha para brindar el ganador deste contenido. ¿Está bien? Entonces me pregunta acá, ¿qué tipo de control de negocio quiero tener acá? Quiero poder mirar el contenido, quiero hacer un blind. Después de... Para cada proyecto hay un tipo de solicitud distinto, ¿está bien? Entonces voy a mantener acá como blind. Voy a mantener estos puntos acá. Requisitions, acá hay el peso, score. E acá algumas respostas que o provedor tem que me compartilhar com respeito a esta solicitude que está sendo hecha. Tá bem? Tenho acá as condições de pago, ¿sí? Então, vou pôr acá hasta 30 dias. Depois posso pôr também o flete e outros conteúdos mais. Collaboration Team, se quero compartilhar isso com outras pessoas de minha equipe, tá vendo? Então, posso compartilhar acá com outras pessoas para que possam fazer o monitoreo desta negociação. Ó, me requer título acá. Isso vou pôr acá. 11 back RF. Depois, se eu for em Next, aqui os requerimentos que necessito ter para esta Requisition for Quotation. Posso agregar detalhes, perguntas, outros pontos mais. Posso pôr acá, quit. Acá pode detalhar. Então, vai pôr quit. N. Quit ativo. Quit é como uma text registration, o número del proveedor para a capa federal, por exemplo. Para nós, chamamos de CNPG, pero hay quit, RUC, hay vários nomes acá em Latinoamérica. Então, estou perguntando se tem isto ativo, tá bem? É requerido que tenha
incluyo acá está, posso poner sí, no, y si me ingresar con sí, voy a tener acá un requirement. ¿Qué quiere decir? Si tengo el quit, quiero que el proveedor possa anexar, agregar este contenido acá en la respuesta. ¿Está bien? Entonces, save and close. Y posso hacer otros tipos de preguntas acá. ¿Está bien? Entonces, el prazo, las condiciones de pago, vamos a poner acá, si tengo algún tipo de descuento y otros tipos de contenidos más, me voy poniendo las preguntas que necesito tener para hacer una compra. ¿Sabe? Y con esto acá hecho, puedo agregar también, por ejemplo, voy a poner un score acá que sea máximo score 5, el peso 2, por ejemplo. ¿Ve? Para después hacer la evaluación de este contenido. ¿Está bien? Otro punto que puedo poner acá también, por ejemplo, voy a crear acá quit y voy a agregar un otro contenido que se llama balance. ¿Está bien? Y acá voy a agregar este contenido acá, balance. Por favor, comparta el balance contable. La demonstración contable de la compañía. ¿Está bien? Entonces puedo poner acá también. Score. No. Peso 2, por ejemplo. Entonces, sí o no. ¿Está bien? Entonces, puedo hacer una serie de preguntas. Si hay certidões, certificaciones, si hay, entonces voy a poner acá este tipo de detalle en requirements. Después me voy para líneas. Acá en líneas voy a detallar qué artículo, cuáles artículos necesito para esta requisition. ¿Está bien? Posso poner acá una aclaración por este tema acá. Y acá abajo voy a poner qué artículos estoy haciendo consulta. Por ejemplo, acá solo tengo uno, o solo tengo uno. Este acá me creo que son 20, ¿no? Hasta 19. Current price. Wait. Start price. Wait. Entonces, ¿qué quiere decir esto acá? Voy a empezar con 8 en precio, pero mayor do que 8, no quiero tener esta negociación. Entonces, empiezo con 7, pero estoy haciendo una evaluación de precios que sean de, empiezo con 8, ¿no? Voy a hacer una evaluación de todo el contenido a partir de 8 para menos, no para más. ¿Bien? Alternative lines, no.
¿Qué quiere decir? Si estoy haciendo una solicitud de una descripción de este tipo de contenido de artículo, el proveedor podría me compartir un artículo similar. Si pongo acá, yes. Pero no quiero tener un similar, quiero el mismo contenido de la misma marca, de branch, y así por diante. ¿Está bien? Perfecto. Si tengo contract terms acá, para este ejemplo no voy a tener. Después irá me preguntar quién son las personas que quiero invitar para este contenido acá. Una vez completada acá líneas, voy a hacer acá la invitación para que algunos proveedores puedan conocer este detalle. Entonces tengo acá Calunga. Mira que tengo acá Staples, papelaria, y hay un icono acá que me comparte que é um prospective, um provedor do tipo prospective, ¿está bien? Entonces tenho que ter acá para este tipo de provedor, supplier contact e correio. Entonces ingresei acá um correio para esse provedor. Este acá não há um ícone como este acá, porque já é um spin and authorized, ¿está bien? La última información, el punto 7, me comparte acá un resumen de todo este contenido. Entonces voy a hacer un publish. Acá está me haciendo una solicitud para ingresar con dados del proveedor. Voy a arreglar esta acá, dame un minuto. Una vez completada estes contenidos, incluso contato del proveedor y requerimientos, el peso, hay que ser el total acá, hay que tener 100%, mira, 100%, ¿está bien? Una vez completado todo este contenido, siga adelante acá con Publish. Y fue hecha la publicación. Una vez hecha, si quiero hacer acá el monitoreo, voy a hacer una consulta. Mira que tengo acá el monitoreo de cómo está este contenido. Incluyo que ningún proveedor hasta ahora me volvió con una respuesta, ¿sabe? Pero cuando tengo al menos una hecha, voy a hacer todo el traqueo acá por este icono que se llama monitor, ¿está bien? Entonces voy a hacer un ejemplo de ingreso acá y haciendo una respuesta del proveedor. Dame un minuto. Entonces, suponga que soy el proveedor y tengo acceso a entorno, a Supplier Portal, ¿está bien? Entonces, voy a ingresar acá como John Travolta. Este es el proveedor Staples. Entonces, John Travolta tiene acceso a Supplier Portal. Voy a ingresar acá. Hay un dashboard acá en Supplier Portal. Y hay otros contenidos acá donde el proveedor puede hacer alguna acción. Perfecto. Cuando tengo una negociación que está activa, quiere decir que el proveedor ya podría accesar y hacer las respuestas. ¿Está bien? Mira, yo tengo acá el monitor donde voy a hacer el tracking de este contenido. ¿Está bien? Entonces voy a compartir acá. Ó, tengo acá el detalle, pero ninguna persona hasta ahora volvió con respuesta. Ok. Una vez hecho esto,
Por ejemplo, este proveedor Calunga, por ejemplo. ¿Está bien? Voy a ingresar acá. Acá tengo el contenido, action, create response. Entonces voy a hacer las respuestas y compartir esta requisition for quotation para el cliente que está haciendo la solicitud. Ahora yo soy el proveedor, ¿está bien? Entonces voy a chequear acá. Esta respuesta es válida hasta día 13. Se quiere poner un número acá, no sé, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Next. Entonces voy al punto 2. Tengo quit, sí. Entonces voy a agregar al archivo. Ok, está bien. Next. Acá. 2. El balance. ¿Me comparte el balance? No. Entonces, ahora sí me voy para el punto 3. Está me preguntando que 8, entonces voy a poner 7,99. ¿Está bien? Voy a entregar hasta 14. Acá un resumen do que foi hecho y voy a hacer un submit. Acá está me aclarando que só posso hacer esta respuesta una vez. Hay una opción en entorno, en esta tipo de solicitud, donde puede hacer la respuesta y después volver y hacer alguna aclaración. Era una parametrización que necesita hacer. Entonces, acá está hecho. Entonces, si cambiar acá, puede ser un refresh. Ya tengo acá aclaraciones de Calunga. ¿Está bien? Podría ingresar acá en Stamps. Podría ser acá en esta opción, Subrogate Response. Acá, Stemples y creo que es John Travolta. ¿Qué estoy haciendo? Suponga que el proveedor, no sé, se cayó la conexión con la internet, ¿está bien? No tiene cómo compartir este contenido y me compartió un correo con estos detalles, o me mandó un WhatsApp, o me mandó un Telegram, que sea, ¿está bien? Entonces, estoy ingresando acá con detalles. El proveedor me compartió, estoy apenas registrando este contenido en entorno. Me respondeu por fax, por ejemplo. ¿Sabe? Entonces, también tengo permiso para ingresar con este tipo de datos. Tengo quit, sí. Voy a cambiar para el punto 2, la sesión 2. También tengo acá el balance. Voy a poner el mismo archivo hecho para quit. ¿Sabe? Después voy para líneas. Acá voy a ingresar con 7,59, ¿está bien? Hasta 14. Y subir. ¿Qué pasa con este contenido? Los dos proveedores me compartieron las respuestas. Uno ingresó por Supply Portal y completó. Otro no tenía conexión y me compartió por fax y yo ingresé por él. ¿Está bien? Entonces, tengo acá, me comparte un resumen do que pasó. Entonces, posso chequear acá en Negotiation, una visión general. Entonces, tengo acá las respuestas, por ejemplo.
¿Cuánto voy a tener de saving por proveedor? Calunga tengo muy poco. Para Stamps voy a tener 5% de saving, o sea, voy a tener un precio menor y un monto a pagar menor. Entonces, estoy haciendo un saving de moneda de dinero, ¿está bien? Entonces, tengo acá estos contenidos, las personas que ingresaron con datos, contenido de líneas que están hechas acá también, la respuesta, ¿está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Una vez hecha la recepción de este contenido, voy a hacer un refresh, voy a volver a la pantalla, porque una vez hecho este contenido acá, voy a ingresar acá de nuevo, voy a hacer un refresh acá. Entonces, tengo estos contenidos hechos, voy a ingresar acá. Entonces, ¿qué podría hacer? Hacer el cierre de esta negociación, ¿está bien? Entonces, voy a cerrar acá. ¿Qué quiere decir cierre? Estoy cerrando para no tener más respuestas porque ya tengo todo el contenido. Y después sigo haciendo la evaluación de las respuestas, ¿está bien? Entonces, cerré acá. Voy a hacer una consulta de nuevo. Entonces, acá que tengo el status está cerrado. Approval, rejected, preview, closed. Perfecto. Entonces voy a ingresar acá. Y voy a hacer acá. En este contenido. La evaluación de las respuestas. ¿Está bien? Entonces voy acá. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo las respuestas de Staples y Calunga. El icono o la opción de hacer la evaluación. Entonces, voy a empezar con Calunga. Estoy chequeando acá. Perfecto. Our Notes no hay. Me compartió el detalle 100%, pero só me compartió. ¿Dónde está? Response amount. Dos contenidos. Supplier information. Acá só me compartió el precio, ¿verdad? Entonces, ok. Save and close. Entonces me comparte que con este proveedor tengo apenas un save de .3. Ok. Submit for approval. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la evaluación de la negociación, ¿está bien? Entonces, este acá voy a poner acá. Entonces, cuando voy a intentar hacer la evaluación, me comparte la línea, ok. Después vengo acá y tengo que chequear la decisión que tengo. La aplicación me da una sugerencia de cuál es la mejor respuesta o paquete de respuestas, ¿está bien? Voy a mantener este acá. Este acá eu tenho um saving de 5,13, tá vendo? Ó, já tenho acá o contenido. Vou a generar acá um submit for approval. Ok. E vou a hacer uma consulta. Our approval.
in process. Entonces, voy a hacer una pausa hasta que la aprobación se queda hecha, ¿está bien? Concluida. Una vez completado y hecho el cambio acá del contenido, mira, Award approved, o sea, está bien, posso seguir adelante con este contenido. El último paso acá, complete award, o sea, a evaluación está completada. E agora irá me perguntar se com esta resposta quero criar uma ordem de compra agora, quero criar depois ou sigo adelante sem geração de ordem de compra. Vou manter acá. E aí me comparte, mira, este provedor é um prospective. Para seguir adelante, tem que seguir com Spend and Authorized. Vocês têm que cambiar o provedor de Prospective para Spend and Authorized. Há outro fluxo de aprovação para isto. Vou checar se este provedor foi hecho. Dá-me um minuto. Uma vez completado aqui o contenido, necessito chequear se já tenho permissão de generar este contenido. Ah, cá está, mira. Complete, create purchase document. Tá vendo? Esse aqui dependendo. Ah, cá está. Submit. Então, irá me generar uma ordem de compra com este monto. Acá irá atualizar o contenido. Já não está mais acá. Vou cambiar. Eu vou ver a pantalla principal, porque saiu de negotiation e foi para purchase order. Vocês vão mirar acá as ordens de compra generadas. Se queda pendiente, eu creio que la número 3 vai ser uma consulta. Acá. A ordem de compra está acá hecha. Esta é a ordem que foi generada a partir da negociação, tá vendo? Vai ser um submit. Queda pendiente acá. Ok. Então, deveria arreglar estes pontos acá em este detalhe acá. Alguma coisa está mal? Vou chequear acá. Este acá é o ponto. Aqui não é um artigo de inventory, é expense. Por isso que estava me perguntando de subinventory e outras coisas mais. Arreglei a linha da clave contábil acá de artículo, então cambiei de inventory para expense, completei a clave contábil e generei a ordem de compra. Agora se queda com status, ainda está em fluxo de aprovação, vou sair e volver. In progress, ou seja, está em fluxo de aprovação. Acá tem que se quedar com 4 e este acá hay que completar, ¿está bien? 4 tengo acá, ¿está bien? Entonces, sin intentar hacer una consulta, voy a tener la orden 3 que fue creada a partir de una negociación. O último ponto é Supply Qualification, que é muito similar a esta a parte de Negotiation, com as perguntas, porque acá não há um setup para Qualification, mas acá em Qualification, este é o dashboard de Qualification, está vendo? Vocês têm acá o dashboard e acá empiezo
com alguns pontos para depois seguir com esta acá. Então, o setup que tenho que fazer acá. Hay questions, qualification area, qualification models, rule sets e depois empiezo com uma iniciativa. Então, por exemplo, acá vai ser o gerenciamento de perguntas, tá vendo? O que quero fazer? Vou criar acá um exemplo com você. Supply qualification, eu posso ter o supplier qualification antes de criar provedores. Ou seja, vou fazer uma consulta com esses dados e se tenho um score que se queda bem com as respostas do provedor, posso tomar esse provedor como um provedor para a companhia. Se não, rechaço e sigo com outro provedor. Está bem? Então, acá. Questions. Vou poner acá. Vai ser um paquete de perguntas sobre, por exemplo, Cloud ERP Implementation. Tá vendo? Questions level supplier e supplier. Eu também poderia ser esta consulta para a parte interna. Tá vendo? Mira que acá tenho supplier interno ou automático. Então, poderia ser uma consulta, por exemplo. Voy a tener un evento de Navidad, ¿verdad? Entonces puedo hacer una consulta interna para chequear si el proveedor de la fiesta se salió bien, si la música estaba bien, si la comida estaba bien, entonces ese tipo de cosas. ¿Verdad? Entonces, responses required, scoring, voy a poner acá manual, voy a poner este ejemplo acá. Cantidad de proyectos cloud. Entonces voy a poner acá 0 a 10. Ou de 10 a 20. Proyectos e proyectos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una consulta, una pregunta número 1, acá, question 1. La cantidad de proyectos cloud que este proveedor tiene. ¿Está bien? Está acá máximo score. Voy a poner acá 20 pontos. Uma vez que for generada a pergunta, mira que ela empieza como draft. Eu tenho que cambiar para active. Então, está listo. Vou criar uma outra pergunta. Vou poner outros tipos de identificação por la pergunta, está bem? Não é problema. Quantidade de consultores certificados, está bem? Acá vou por 80, por exemplo. E vou poner acá que tipos de resposta de 0 a 5 consultores com certificação de 5 hasta 20. Esto. ¿No es? Perfecto. Y voy a poner una más acá. Si ingreso con Automatic, mira que está haciendo acá. Entonces voy a poner acá mayor que 20. Entonces, si tengo hasta acá son... Ok. ¿Está bien? Entonces, ingresé acá y de acuerdo con esa respuesta voy a tener de forma automática esses conteúdos. Poderia poner acá incluyo,
que agregue la certificación de estos consultores. ¿Está bien? Una vez hecha, grabada el contenido, tengo que cambiar para Save y Save and Close. Perfecto. Creamos las preguntas, pero tengo que subir una capa, una línea y crear áreas. Tenía tener, por ejemplo, crear varios paquetes, un paquete técnico de preguntas, un paquete de financiero de las preguntas, un paquete, entonces podría crear varios tipos acá, ¿está bien? Qualification area, voy a colocar acá Cloud ERP Implementation. Expiration period. Entonces, ¿qué tengo acá por la cabecera? Yo tengo el detalle, si es una consulta interna, si es solamente para información, y el periodo de expiración de este contenido acá. Voy a poner, no sé, 180 días. ¿Comparto esta información con el proveedor? Sí, de forma sumaria. Entonces, acá, Note to Supplier. Posso poner alguna aclaración acá para el proveedor. Compartiendo el supplier qualification, por ejemplo. ¿Está? Voy a poner acá la unidad operativa. Si tengo acceso a todos, si es solamente esta que quiero poner acá. Acá me pregunta Automatic Populated Response. Ok. Si quiero agregar acá un contenido, voy a poner label que me pertenece. Esta acá. Qualification Owner. Entonces, podría utilizar el mismo paquete de preguntas para otras business units. ¿Está bien? Acá hay algunas opciones de Score y Automation. Automatic Requalification, acá, y Score. Pode ser que durante, não sei, a cada 6 meses, a cada um ano, tenha que ser uma nova atualização de dados de provedores. Então, poderia manter acá como ativo a requalification para que de tempo em tempo, ou seja, a cada ano, possa ser este tipo de solicitude. Tá vendo? E acá eu vou agregar contenidos que foram hechos por nós de las perguntas, não? Poderia ingressar com ela acá ou onde está? Select Net. Vai ser uma consulta acá. Cloud ERP. Recorda que hicimos duas perguntas, então vou poner acá. Apply, ok. Então tenho acá o contenido, perfeito. Peso 1 e peso 2. Vou manter em blanco exemplo, acá me comparte de 1 hasta 20. Tá vendo? Então, poderia poner, não sei, 20. 20. E acá vou poner, por exemplo, 5. Tá vendo? Depois tem acá, agrego esse tipo de conteúdo e qualification area outcome. Então, posso poner acá também, não sei. Vou poner acá, Cloud ERP Implementation. Implementation Project. Esta acá de score 30 hasta 100. Está vendo? Vai ser um active acá. Sempre que estou fazendo coisas, tenho que fazer a ativação. Must be 100. Vocês vão manter em branco este conteúdo acá.
activo también. Entonces, ingresé con las preguntas, ingresé con un paquete para agrupar estas preguntas y por fin yo tengo acá el Qualification Models. Entonces, voy a poner acá Cloud ERP Implementation Query, que é uma consulta, ¿verdad? Ou vou poner acá um RFI, por exemplo. Poderia ser em negotiation esse tipo de consulta também. Por acá é uma qualificação que quero ser apartada. Não vou generar ordens de compra, pero quero apenas fazer uma seleção do melhor provedor, está bem? Então, vou compartilhar acá. Tenho os mesmos dados para agregar acá a BU que me pertence ou outra BU, está bem? E depois vou fazer o match de tudo que foi feito nesta consulta acá. Enable Score. E acá, eu tenho acá o conteúdo e vou agregar acá Qualification Area. Vou fazer uma consulta. Quando me toma este conteúdo, quando me toma o conteúdo de Qualification Area, é um paquete que está me compartilhando o Qualification Area e também as perguntas que estão acá. Perfeito? 180 hasta 100. Entonces, ¿qué estoy compartiendo? Que estes podem ser provedores. Este também pode ser provedor. Este acá com algum ponto de atenção. E estes que têm este score não vão poder ser provedores. Está vendo? Neste exemplo. Quero que ponga acá também de 0 a 18. Vou sacar esta linha acá. Que não necessito ter ella acá. Então, 0. Isso está me compartilhando, que tenho que ter aclaração para cada um desses conteúdos. Então, uma vez completada este paquete de informações, já tenho permisso, por exemplo, de criar acá uma encuesta, ¿verdad? Então, vou acá, Qualification, vou poner acá, Cloud ERP Implementation. Este é o título, ¿no? El subject, Cloud ERP Implementation. Qualification área que quero poner acá. Então, vou fazer uma consulta. Já há alguns hechos. Mira que poderia ter por compliance, por certificação, se tem Carbon Zero, por exemplo, esse tipo de coisas. A avaliação, a fecha hasta 16. Posso agregar acá o conteúdo do provedor. Que provedores vou invitar para fazer este tipo de encuesta? Perfeito. Então, steps. Steps já é um provedor hecho e que agregamos. Estou fazendo apenas um exemplo, está vendo? Poderia ter vários tipos de provedores que sejam prospective. Então, comparte com eles para depois chequear a avaliação, a encuesta, e chequear se está bem ou se está mal, para depois cambiar de prospective para spend authorized. Então, tenho aqui o provedor, está bem?
algum outro detalhe acá em configuration? Não tenho. Questionnaires. Irá-me tomar as perguntas que foram hechas. Acá está. As perguntas que hicimos. Está vendo? Ponto 1, ponto 2. Aí como fazer um preview antes de seguir adelante para não ter, por exemplo, esse tipo de erro acá. Está vendo? Para ser um preview antes de seguir adelante. Pode ser um preview. Chequeia. Guarda a última versão para seguir adelante com o próximo passo. Dá-me um minuto que eu vou fazer uma consulta se tenho um outro provedor hecho acá. Eu tenho acá um provedor que é Prospective, então vou ingressar com ele. O último ponto acá, Review. E vou fazer um Launch. Poderia ser um Validate para checar se há algum ponto de aclaração que se quedou pendente. Se não, sigo adelante acá com o contenido, acá está. Então, recebi acá o correio com o contenido e se ingresso acá, vou ingressar em entorno para fazer a resposta da encuesta. ¿Está bem? Então, dá-me um minuto. Então, por exemplo, eu sou acá o provedor e vou ingressar em Supply Portal para chequear a encuesta que foi compartilhada. Acá está. Poderia chequear acá em Notification. Mira. Então, assino na consulta. Estou em Supply Portal. Tenho acá o link ou o detalhe da encuesta. Tenho este 10 e esta quantidade de projetos. Tá vendo? Save e submit. Pode poner mais perguntas, se quer poner anexos, quer atarrar algum outro tipo de arquivo, não é problema. Uma vez que o provedor ingressou com estes dados, completou a encuesta, mira, pending acceptance. Então, vou chequear acá. Vou tomar, acá também é o monitor, tá vendo? Eu vou ver acá, dá um minuto. Muito similar ao que hicimos em negotiation, porque acá tenho, mira, me completou 100%, vou fazer a revisão de las respostas como la premiação que foi hecha, tá vendo? Entonces voy a chequear acá las respuestas, si está bien, si está malo. Está bien. Ingresó con datos, pero ingresó acá con el contenido, está bien. Pero quiero mirar acá. Estamos compartiendo. Incomplete qualification. Vou chequear las respuestas del proveedor acá sobre este contenido. Acá está. Sí, yo tengo las respuestas. Sí, está bien. Estava oculto as respostas, por isso que não me encontrava, ou não encontrava as respostas. Ok. A avaliação está em progresso acá. Uma vez que está acá, accepted, tenho permisso de completar esta encuesta. Venindo acá, evaluation, qualification. Então, vou chequear estes conteúdos, o detalhe, o score. Vocês têm acá o peso 20, ok. Então, se você tem alguma ação para fazer com este conteúdo, alguma aclaração em algum ponto, vou seguir adelante. Acá vou pôr nos 20. Então, tenho 40 de score. Tá vendo? Finalize.
Tengo que completar la fecha acá. Acá. Empecé a hacer esto hoy y voy a completar una hora más hoy. Perfecto. Esta casi queda, la fecha es hoy de la evaluación, ¿verdad? Y acá tengo que poner también cuando empecé a hacer esta encuesta. La análisis de la encuesta, ¿verdad? Completei. Entonces, completada la encuesta. Action. Refresh. Entonces, con este contenido, ¿qué podría se pasar? Una vez que tengo el proveedor telecom con un rango de 40, y 40 podría, por ejemplo, poner como un proveedor para la compañía, ¿recuerda? Entonces, podría seguir adelante con la promoción de este Prospective para Spend Authorizer, por ejemplo, ¿está bien? Entonces, con base en este contenido, la versión final, pues tengo estos contenidos que me darían permiso para seguir adelante con este punto acá. Voy a volver al dashboard. Entonces, mira, yo tengo acá, está completo este contenido acá. Esta es la encuesta. Status activo, survey no. Entonces, yo tengo acá algún resumen do que foi hecho e poderia seguir adelante com algum tipo de ação para que possa cambiar este provedor de Prospective para Spend Authorizer ou comunicar ao provedor ou algum outro tipo de ação ou seguir adelante com negociação com este tipo de provedor. Então, há algumas coisas para projetos cloud que estão nascendo com isto. Estão começando a encuesta com possíveis provedores com esta aplicación. Y después de completado este contenido, los mejores son regalados con Spend and Authorize y los otros son rechazados para seguir adelante con la consulta y planificación de mejores proveedores para que se possa trabalhar con estos tipos de proveedores en la compañía. ¿Está bien? Ponto 2. Acá también se podría hacer una encuesta para hacer la actualización, por ejemplo, de certificaciones para proveedores. Necesito tener una certificación de consultores. Cada año se cambia la versión y la actualización. Entonces, podría ser un schedule, una programación para que possa hacer una encuesta cada año o cada, no sé, 10 meses para consultoría, para partners, Oracle o otros, para poder actualizar esse tipo de dados acá em la aplicação. ¿Está bien? Entonces, se poderia utilizar de muitas maneiras. Perfecto. Compartilhando acá, entonces, voy a volver acá. Todo este contenido, detalles e outras aclarações estão acá em Fusion Procurement Master Content. Acá hay um grande contenido de detalles. Há vídeos também acá nesses dois sítios. ¿Está bien? Y roles, cómo hacer roles, cuáles son los roles que tienen que poner y otras cosas más. Tengo un site acá que estoy agregando contenidos. ¿Está bien? Estoy cerrando esta etapa de videos acá en español. Debo empezar una otra etapa de videos, pero en portugués. ¿Está bien? En breve empiezo con otros tipos de videos acá. Gracias a todos, nos vemos. Saludos. Feliz Navidad. Se no nos encontrarmos este año acá, feliz Navidad para usted y para su familia. Saludos, nos vemos. Chao, chao.